Por ejemplo, la semana pasada me gané una funa en Twitter, pero es como de, güey, pues es que también es necesario hablar de ciertos temas, o sea, entonces... ¿De qué hablaste o qué? Ambulantaje, Ok. uno de los temas tabú en este país. Yo vi un video tuyo donde decías que el paso que en teoría debería de tener el comercio informal era volverse un comercio... ¿Cómo dijiste? No me acuerdo. Formal. Formal, ¿no? Regular. O sea, que sí pagara impuestos y todo eso, ¿no? Que sí, que era válido como empezar por ahí, pero el fin sí debería de ser como esa transición, ¿no? Es que yo justo, y eso es lo que a mí me perturba, o sea, yo siempre que hablo sobre o que critico el tema del ambulantaje, sobre todo, no tanto la informalidad, sino el ambulantaje, siempre cae la de, es que eres una clasista, ¿no? Y es como, güey, es que no estoy diciendo que agarres una manguera, que venga un camión de bomberos y con la manguera quite a todos, ¿no? Por piojosos y pobres, ¿no, güey? O sea, estoy diciendo que el ambulantaje es un problema complejo y así como viene de ciertas problemáticas de, pues, de falta de oportunidades, educación, empleo, pobreza, bla, 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 pues también al ser un problema complejo se alimenta a sí mismo. O sea, un nivel de ambulantaje y de informalidad tan grande termina siendo sí o sí un lastre para la economía formal, que al final es la que genera pues empleos formales, la que sí mete a su gente al IMSS, bla, 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 ¿no? Entonces, yo no veo mal que si alguien no tiene para comer, pues ponga un puestito de quesadillas, ¿no? No es lo ideal, pero lo puedo entender. Uh-huh. A mí lo que me conflictúa es que yo siento que como sociedad nos gusta mucho lavarnos las manos. Es como, doña Pelos ya nos está muriendo de hambre con toda su familia, entonces ya no es mi pedo, ¿no? Y es como de, güey, o sea, es como, yo siempre pongo como ese ejemplo, ¿no? Es como, tú hoy te despiertas y te duele un buen la muela, ¿no? Pero tienes un examen, tienes trabajo, o sea, no puedes ir, no tienes dinero, no puedes ir al dentista, güey. Entonces igual chutas un ibuprofeno de 800 y todo bien padre. Uh-huh. Entonces, ¿está mal? No es lo ideal, pero pues es lo que toca, date, ¿no? Es un parche. Exacto, o sea, el problema es cuando crees que nada más metiendo 800 de ibuprofeno el resto de tu vida se va a resolver el problema, ¿no? Cuando pues la infección va a crecer y todo, ¿no? Sí, entonces, está bien, métete el ibuprofeno en lo que juntas para ir al dentista, en lo que tienes tiempo de ir al dentista, pero no pierdas de vista que tienes que ir al dentista. Aquí es igual, o sea, nosotros, o sea, la idea es como si esta persona no puede estar dentro de la economía formal y por ende está en precariedad laboral y bla, 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 porque tenemos mucha esta idea como de que los informales ganan un barote, porque muchos sí ganan un barote, pero en promedio ganan mucho menos que las personas que están en la economía formal. O sea, no todos los informales son el taquero que vende 12,000 pesos al día, ¿no? O sea, la gente que está con su canastita vendiendo dulces y que a veces saca 50 pesos en un día, también es informal. Sí. Entonces, ese es para mí el problema, o sea, que no reconocemos el ambulantaje como un problema a resolver y que deberíamos exigirle al gobierno pues que resuelva las causas que lo traen y que busque incorporar a esa gente a la formalidad. A la formalidad, okay. A mí sinceramente ni siquiera me preocupa tanto el tema de los impuestos, la verdad. Que es normalmente siento el comentario que te han de atacar, ¿no? Pues quieres que una seño que gana 50, 100 pesos diarios, ¿quieres que pague impuestos o algo así? Fíjate que no tanto, pero es como una queja muy recurrente al ambulantaje que a mí sinceramente no me importa. O sea, yo sí tengo o sea, yo no creo que el hecho de que más gente pague impuestos vaya a resolver algo. Porque para mí es muy evidente que el gobierno no usa bien esos impuestos. Uh-huh. Entonces, así como, sí, es que si todos los formales se meten a la economía formal, ya el país va a florecer. Pues no, ni madres, o sea, pero sí me preocupa más como que fomentamos mucho como esta precariedad y la normalizamos. A mí me da risa que cuando tú ves a una persona que tiene a mi pyme, ¿no? Y tiene 2 empleados. Y dice, no, güey, pues es que yo la neta no voy a poder pagar. Sí, por ejemplo, ahorita que ya me subieron las vacaciones, que suben el salario mínimo, ahora que quieren bajar a 40 horas, yo no lo puedo pagar. La respuesta siempre es como, güey, pues si no puedes tener empleo, trabajadores con salario digno y prestaciones dignas, no emprendas, hazlo tú, bla, 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 ¿no? Va. Pero resulta que si en lugar de irme por ese camino de la formalidad, hago eso en la informalidad, está bien. O sea, la gente no me va a criticar, me va a defender. O sea, hay mucha precariedad y mucha explotación laboral en la informalidad y en el ambulantaje también. Sí. Me acuerdo que una vez hice un video sobre Walmart y la gente me decía, yo no compro en Walmart porque los explotan. Yo por eso voy al tianguis y es como de, güey, de verdad, el empleado más precarizado y explotado de Walmart gana más y tiene más prestaciones y más seguridad laboral que el empleado promedio de un tianguis. O sea, ya te entendí. Sí, o sea, si a ese vato se le cae el tanque de gas y queda incapacitado de por vida, pues fue. O sea, si a alguien de Walmart se le cae una caja en el almacén y queda incapacitado de por vida,
tiene la seguridad de la seguridad social y aparte hasta puede demandarlos y demás, ¿no? Entonces, en teoría sí hay algo que lo respalde para esos daños. Sí, o sea, tiene ciertos límites, ¿no? Tampoco es como, sí, con lo que se va a pensionar va a vivir bien a gusto. Entiendo, pero tiene muchas más herramientas para poder defenderse. Ok, va. O sea, por lo que entendí dentro de todo esto, la crítica es justo que las personas que están en la informalidad deberían de tener mejores garantías de seguro social, o sea, vacaciones y esto, que el hecho de que ganen mucho o poco, pues ya depende de cada quien, supongo, pero deberían de tener estas cosas que muchas veces no la tienen, ¿no? Y que justo ponen mucho de su vida por a veces ganar 200 pesos al día, 300 pesos, sin seguro social, a veces sin comer, ¿no? Con malos tratos, o sea, con todo este tipo de cosas que para la gente que se mueve en ese medio, pues es lo normal, ¿no? Es como de, pues, ¿qué esperas? ¿Que te paguen el doctor o así? Pero sería, su gusto, pero lo ideal sería buscar que tuvieran eso, ¿no? A pesar del tipo, sin importar el tipo de trabajo en el que te desempeñes, ¿no? Sí, o sea, son muchos aspectos, o sea, es esta parte desde la precariedad laboral, pero pues también está la parte de corrupción, o sea, el ambulantaje no existe sin la corrupción, y esa es la principal razón por la que el gobierno jamás va a atacar el ambulantaje, o va a combatir, porque no digo atacar, porque si no, o sea, combatir las causas del ambulantaje, porque pues no le conviene, ellos ganan un buen de dinero, y aparte arsenal político de eso, ¿no? Entonces, pero pues también está, insisto, el tema de corrupción, el tema de movilidad. O sea, en muchos lados el ambulantaje es un problema enorme de movilidad peatonal. Donde yo crecí en Iztapalapa. O sea, para mí yo descubrí que me gustaba caminar cuando me fui a vivir a Benito Juárez. O sea, cuando vivía en Iztapalapa y cuando vivía en Pantitlán, para mí caminar era odioso. O sea, es como o sea, tienes que estar pasando así entre un chingo de gente y puestos ambulantes, caminar por el arroyo vehicular. O sea, ese tipo de cuestiones, esa es la cuestión, o sea, son muchos problemas que derivan de ese problema y que realmente ni siquiera es algo que a largo plazo sea benéfico para la gente, o sea, el ambulantaje es un problema que se alimenta a sí mismo, entonces eso es lo que yo digo, o sea, como verlo como un problema a corregir, si lo quieres poner así, pero no desde un punto de vista Sandra Cuevas style, de vamos a arrollar a esa vendedora de tamales con el jeep, ¿no? O sea, entiendo. Sino desde, pues, atacar las causas que la misma gente señala, como de, es que el ambulantaje es ambulante por esto, ¿no? Entonces, pues, atacar eso. Y también, pues, ¿por qué no? Incorporar la formalidad, porque hay muchos, ambulantes que sí podrían pasarse a la formalidad, ¿no? Simplemente les conviene estar de informal. Exacto. O sea, hace poquito vi que quitaron un puesto de tacos en Benito Juárez, y la chava estaba diciendo, es que este puesto lleva 20 años aquí, es como, güey. O sea, yo hasta por mi propia seguridad no podría permitirme eso, o sea, es como no, o sea, imagínate que mi ingreso dependa de algo que cualquier día me pueden quitar, porque técnicamente no es legal. O sea, cualquier momento que le cae gordo, que cambió el partido de la alcaldía, que el candidato me odia, ahí fue mi ingreso. Que le caí mal a la persona incorrecta. Exacto, o sea, ahí fue, o sea, que alguien de la alcaldía comió de mis tacos y le dio chorro, lo que tú quieras. Sí. O sea, ahí quedó mi forma de vida, ahí quedó mi ingreso, ahí quedó el ingreso de mi familia. De la escuela de mis hijos. Exacto, o sea, entonces, o sea, sí, a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo estar en ese grado de tan poca certeza, ¿no? Y obviamente, pues, todas las personas que trabajan en el puesto, pues, son los típicos chalanes de puesto, obviamente no tienen ninguna clase de prestación. Estamos hablando de un negocio que, pues, fácilmente podría ya haberse formalizado, ¿no? Que sí los llega a ver, pero no son tantos, porque si te formalizas, pues, ya tienes que pagar impuestos, ya tienes que pagar la renta de un local, ya tienes que pagar prestaciones, ya tienes que pagar sueldos, conforme a la ley, ya tienes que pagar un chingo de cosas que en la informalidad no pagas, ¿no? Y entonces, pues, nadie va a sacrificar como todo eso, incluso por ese grado de por certeza, sentir que pierde dinero, ¿no? Entonces, y eso también termina siendo un lastre porque, pues, ese tipo de negocios terminan siendo una competencia desleal con la gente que sí paga todo eso, ¿no? Ok. Va. Sí, es como un güey que podría hacerlo perfectamente, pero decide hacer trampa, ¿no? Sí, básicamente. O sea, digamos, si lo necesitabas para empezar porque, pues, obviamente no tienes capital para poner un local y todo, sí, claro. Ok, date, ¿no? Pero pues siempre velo como así, pero no se siente esa necesidad porque se permite, ¿no? Entonces... Sí, porque ya te empieza a ir bien y dices, la forma en que lo hago sigue siendo redituable para mí, ¿no? O sea, no siento esa presión de tener que hacerlo formal porque no he tenido una llamada de atención, porque nada grave ha pasado, pero como que dejas que todo penda de un hilo, ¿no?
Sí, entonces es un tema muy complejo, pero, insisto, es un tema tabú que cada vez que hablo, hay varios temas que si hablo de ellos me va a caer, o sea, pero insisto, es que se tiene que hablar de ello porque lo tenemos muy normalizado y para mí es eso, o sea, para mí es lavarnos las manos, es como de, ay, bueno, Doña Pelos ya no se murió de hambre, ya me vale madre. Y nos vale madre que si mañana el hijo de Doña Pelos se enferma, pues Doña Pelos vaya a tener que empeñar hasta lo que no tiene para llevarlo a un hospital privado porque obviamente no tiene ningún tipo de seguridad social, ¿no? Sí. Incluso es muy común que gente que sí tiene mayores ingresos en el ambulantaje ni siquiera hace como para sacar un seguro, ¿no? Entonces, pues les va decente, sí. Mucho mejor que al promedio, pero o sea, un cáncer y demás, pues quedan en la ruina porque no... O sea, hay muy poca gente que puede costearse enfermedades así en el sector privado, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, vas como verlo un problema a resolver, pero desde una perspectiva no tan, insisto, Sandra Cuevas. Sí, porque es justo la crítica es hacia las causas que genera el ambulantaje y las consecuencias que puede tener para las personas, pero la queja no es contra la persona que está vendiendo. Vaya, o sea, no es directo, ¿no? No es el puesto de la esquina de tu casa no debería de existir porque... No es eso, ¿no? Es más como la crítica al fenómeno, ¿no? Sí, yo siempre critico el fenómeno y es lo que digo, es que yo no estoy satanizando al ambulante, estoy satanizando el fenómeno del ambulantaje, ¿no? Que eso es primordial, siento, para no caer en esto de, estás diciendo que mi tío, o que mi amigo, o que el puesto al que recurro frecuentemente no debería de existir, o cosas así, ¿no? Sí. Es ahí donde se malinterpreta todo la crítica, ¿no? Sí, pero es un tema que sinceramente no puedes tocar. O sea, o eres alguien que lo acepta y lo promueve, o eres un clasista de mierda, ¿no? Entonces, no hay otra. O sea, entonces sí es bastante